Pareciera que la historia del Titanic ha sido estudiada de principio a fin, y sabemos muy bien que fue destruido por un iceberg. Pero, ¿y si te dijera que además hubo otro culpable? Solo una persona lo sabía, pero guardó el secreto por décadas. Y puede que por fin hoy lleguemos a la verdad detrás del hundimiento del transatlántico inundible. Hay muchos datos sobre el Titanic que sabemos que son ciertos. Era el transatlántico más grande por aquel entonces, y había buenas razones para creerlo inundible. También es cierto que se estrelló contra un iceberg en el Atlántico Norte, lo cual dañó demasiado el casco como para que se mantenga a flote. Sin embargo, lo que llevó a este trágico evento sigue siendo objeto de debate. La mayoría de los sobrevivientes eran pasajeros que no conocían todos los detalles. Lo que sabían era lo que vieron, y no fue mucho. Lo único que recordaban era una explosión enorme y la conmoción general. Los miembros de la tripulación tampoco hablaron mucho. Después de la investigación, se creyó que todo fue producto de un terrible accidente. Más detalles aparecieron después de varias décadas. Resultó que el armario donde guardaban los binoculares estaba cerrado, y la llave había quedado accidentalmente en tierra, así que el vigía no pudo notar el iceberg. Pero es posible que la razón por la que el Titanic impactó contra él haya sido completamente distinta. Todo comenzó con la declaración realizada por Lady Louise Patten, nieta de uno de los miembros de la tripulación que sobrevivió al Titanic, el segundo oficial Charles Lightoller. En 2010, se atrevió a decir que una de las tragedias más famosas del siglo XX tuvo lugar por un error de dirección y que su abuelo era el único que sabía la verdad. Más tarde publicó un libro de ficción llamado Good as Gold, que no tiene nada que ver con la tragedia del Titanic, pero que toca el tema desde un ángulo inusual. Lo que ocurre es que Lady Patten hizo esa declaración porque sabía que la verdad no perjudicaría a nadie hoy. La mayoría de los sobrevivientes del Titanic fallecieron hace mucho, y White Star Line, la empresa dueña del transatlántico, dejó de existir en 1934, tras haberse fusionado con Cunard, otra empresa naviera británica. Después del hundimiento, esa información podría haber destruido las vidas de cientos de personas que trabajaban para White Star Line. Entonces, ¿cuál era ese oscuro secreto que la familia guardó durante casi un siglo? La historia dice así. En la noche de la tragedia, el primer oficial William Murdoch estaba a cargo de la vigilancia. De alguna forma logró percibir el iceberg antes que los vigías. Estaba a 1,8 kilómetros de distancia, pero el barco ya había alcanzado la velocidad de crucero. Murdoch sabía que se estrellarían contra el hielo flotante si no cambiaban el curso. Ordenó de inmediato todo a estribor, que en términos náuticos significa giren abruptamente a la derecha. Sin embargo, por alguna razón, Robert Hitchens, quien estaba detrás del timón, llevó el transatlántico en la dirección opuesta, lo que lo llevó a dirigirse de frente al iceberg. Finalmente, los vigías descubrieron la amenaza e hicieron el anuncio. El barco seguía girando hacia la izquierda, por lo que la colisión era casi inevitable. Llevaba 1 minuto entero realizando esta maniobra, que resultó ser fatal. Cuando el timonel corrigió por fin su error y comenzó a girar a la derecha, el Titanic solo tenía otro minuto para escapar del peligro. Pero como todos sabemos, no fue suficiente. La embarcación se estrelló contra el iceberg a toda velocidad, lo que dejó una gran brecha del lado derecho. Eso provocó que finalmente se hundiera. Pero ese no fue el fin de la historia. Si el Titanic se hubiera detenido y hubiera permanecido en el lugar, hubiera permanecido a flote lo suficiente como para que la ayuda llegara y todos los pasajeros fueran rescatados. El RMS Carpathia estaba a solo 4 horas de distancia y respondió a la señal de auxilio casi de inmediato. Pero según Lady Patten, Bruce Ismay, presidente de White Star Line, que también estaba a bordo del Titanic, ordenó a la tripulación navegar a toda velocidad. Temía que se perdiera una embarcación increíblemente costosa. Tenía la esperanza de que lograran llegar a destino de alguna forma. Sin embargo, las cosas salieron a la inversa. Cuando el Titanic avanzó, ingresó muchísima agua y la exigencia sobre el casco dañado fue demasiada. El barco comenzó a desmoronarse. El resto es historia. El segundo oficial, Charles Lightoller,
se enteró del error de dirección y la orden subsiguiente de avanzar cuando los 4 oficiales mayores se reunieron en la cabina de William Murdoch. No aprobaba la decisión de continuar, pero no había nada que pudiera hacerse, así que se dedicó a rescatar a las personas a bordo del barco que se hundía. Salvó decenas, quizás cientos de vidas, mientras se arriesgaba a hundirse con el transatlántico. Se convirtió en el único oficial mayor que sobrevivió a la tragedia. Más tarde, ya en tierra, Ismay habló nuevamente con Lightoller. La investigación sería inevitable. Ismay puso al ex segundo oficial frente a una dura elección. Podía decir la verdad a los investigadores y limpiar su conciencia. O podía ocultar el error de dirección y la decisión de Ismay de seguir navegando, mintiendo así a todo el mundo, pero salvando los puestos de cientos de personas. Verás, si se hubiera descubierto la verdad, se habría anulado el seguro de White Star Line y todos sus empleados habrían terminado en la calle. Fue una decisión moral muy dura, pero Lightoller aceptó inventar una historia falsa. La única persona a la que le contó la verdad fue a su esposa Sylvia, la abuela de Lady Louise Patton. Fue así como llegó a descubrir el oscuro secreto de la tragedia del Titanic. Sé lo que debes estar pensando desde hace un buen rato. ¿Cómo es que un timonel malinterpretó una orden tan simple y giró a la izquierda en lugar de a la derecha? Bueno, la razón es que a comienzos del siglo XX tuvo lugar la transición de barcos de vela a barcos de vapor. Para hacer girar un bote a vela, hacía falta girar el timón en la dirección que querías que fuera, como ocurre con un volante de auto. Sin embargo, en los barcos de vapor las cosas eran más complicadas, y la orden todo a estribor implicaba girar el timón en la dirección opuesta. El timonel era un marinero con experiencia, pero es probable que en un momento de tensión hubiera olvidado que el Titanic funcionaba a vapor y lo llevara a la izquierda por error. Sea como sea, esa es la historia que Lady Louise Patton narró en su libro, y fue una impactante revelación para muchos. Pero como dije, ya no había ningún problema con contarle a todo el público. No había nadie con vida que pudiera verse afectado negativamente por la verdad oculta. Sin embargo, tampoco había nadie con vida como para apoyar la versión de Lady Patton. Sin embargo, eso no la preocupa demasiado. Dijo que cualquiera que sepa algo sobre la historia del Titanic se daría cuenta de que un barco tan grande no podría haberse hundido solo por un iceberg. Tiene que haber ocurrido algo mucho más serio, y la historia del error en el timón y la imprudencia de Bruce Ismay suena perfectamente posible. Tampoco se siente avergonzada en lo más mínimo con lo que hizo su abuelo después de la tragedia. Y no es para sorprenderse, Lightoller se encontró entre dos elecciones morales difíciles y eligió la que le pareció el mal menor y el bien mayor. Gracias a su testimonio, White Star Line no quebró y sus empleados no perdieron sus trabajos. Más tarde se convirtió en todo un héroe. Su familia tenía todo el derecho a estar orgullosa de él. Sylvia, la esposa de Lightoller, fue fiel a su esposo y nunca contó lo que había ocurrido con el Titanic, con excepción de su hija y su nieta. Se trataba de un secreto familiar transmitido de generación en generación. Y ahora ha sido revelado por fin a todo el mundo. No hay manera de demostrar o desmentir esta historia hoy en día, pero el Titanic está cubierto de capas y capas de misterio. ¿Quién sabe? Quizás haya otras tantas capas sin descubrir sobre este barco legendario. ¿Y qué hay de ti? ¿Crees en la versión de Lady Patton? ¿O tienes teorías propias sobre lo que pudo haberle ocurrido al Titanic? Comparte tu opinión en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero aún no te vayas a buscar barcos perdidos. Tenemos más de 2000 videos increíbles para ti. Solo debes elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic y disfrutar. Y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.